Me llamo Alexei Petrov. Soy un periodista independiente especializado en investigar pueblos abandonados y sus historias ocultas. A lo largo de los años he recorrido innumerables aldeas y ciudades fantasmas, cada una con su propia narrativa de desolación y olvido. Sin embargo, uno de mis viajes más particulares fue en Kadikhchan, un asentamiento minero en el lejano oriente ruso, ahora reducido a escombros y silencio. Kadikhchan fue construido durante la Segunda Guerra Mundial por prisioneros del Gulag, destinado a la extracción de carbón para alimentar la maquinaria soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética, la demanda de carbón disminuyó drásticamente, y en 1996, una explosión de metano en una de las minas cobró la vida de 6 mineros, precipitando el abandono total del lugar. Hoy, las ruinas de Kadikhchan yacen olvidadas, accesibles solo a través de la traicionera Carretera de los Huesos, un recordatorio sombrío de las vidas perdidas durante su construcción. Mi llegada a Kadikhchan estuvo marcada por una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Las calles desiertas, los edificios desmoronados y la omnipresente quietud creaban una atmósfera opresiva. Mi objetivo era documentar el estado actual del pueblo y, si tenía suerte, descubrir algún rastro de su pasado. Mientras exploraba las ruinas, me encontré con la antigua biblioteca, sorprendentemente intacta a pesar del paso del tiempo. Entre estanterías polvorientas y libros descoloridos, descubrí un conjunto de diarios y cartas parcialmente quemados, ocultos bajo escombros. La curiosidad me impulsó a recogerlos y llevarlos al lugar donde me hospedaba, para examinarlos con detenimiento. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, comencé a descifrar los fragmentos legibles de los documentos. Las palabras, aunque a menudo incompletas, pintaban una imagen inquietante de los días previos al abandono de Kadikhchan. Un diario perteneciente a un tal Sergei Ivanov, fechado en noviembre de 1996, relataba tensiones crecientes entre los mineros y las autoridades locales. Mencionaba rumores sobre condiciones inseguras en la mina y decisiones cuestionables tomadas por la administración. Otra carta, escrita por una mujer llamada Elena Kuznetsova, describía su preocupación por la salud de su esposo, un minero que había regresado a casa con síntomas inexplicables. Hablaba de otros trabajadores que también enfermaban y de cómo las autoridades desestimaban sus inquietudes. Estos relatos contrastaban con la versión oficial del accidente, una explosión de metano inesperada y trágica. A medida que avanzaba en mi lectura, emergía un patrón perturbador. Varias entradas y cartas insinuaban la existencia de problemas previos en la mina, señales de advertencia ignoradas y una presión constante para mantener la producción a toda costa. Algunos documentos sugerían incluso que los mineros habían expresado su preocupación por la acumulación de gases y la falta de mantenimiento adecuado del equipo. Estas revelaciones me llevaron a cuestionar la narrativa oficial. ¿Había sido el accidente de 1996 realmente un evento inesperado, o el resultado de una negligencia sistemática? La consistencia de los testimonios en los documentos sugería lo último. Decidí explorar más a fondo el pueblo en busca de evidencia adicional. Visité el edificio de la administración minera, ahora en ruinas. Entre pilas de papeles desechados y archivadores oxidados, encontré informes de inspección que señalaban repetidas violaciones de seguridad y recomendaciones no implementadas. Estos informes, fechados meses antes del accidente, advertían sobre la necesidad urgente de reparar sistemas de ventilación y monitorear niveles de gas. La imagen que se formaba era clara y desalentadora. La tragedia de Kadikhchan no había sido un mero accidente, sino el resultado de una cadena de decisiones negligentes y una cultura de indiferencia hacia la seguridad de los trabajadores. Las vidas perdidas y el posterior abandono del pueblo fueron consecuencias directas de estas fallas. Al concluir mi investigación, me senté en la plaza central del pueblo, reflexionando sobre lo que había descubierto. Las estructuras vacías y las calles silenciosas parecían susurrar historias de vidas interrumpidas y sueños desvanecidos.
La desolación de Cadichán servía como un recordatorio sombrío de las consecuencias de la negligencia y la deshumanización. Al partir, llevé conmigo no solo documentos y fotografías, sino también una sensación de pesadumbre. La historia de Cadichán, con sus verdades ocultas y voces silenciadas, pesaba en mi conciencia. Sabía que, aunque compartiera mis hallazgos, el destino del pueblo permanecería inalterado. Un testimonio mudo de errores pasados y lecciones no aprendidas. Un terrible suceso, y unos diarios olvidados que revelan una historia de negligencia. Continuamos. Me llamo Jean-Pierre Dubois, y soy historiador especializado en los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Durante años he recorrido Francia documentando testimonios y recopilando evidencias de aquel periodo oscuro. Sin embargo, ninguna experiencia me marcó tanto como mi visita a Oradour-sur-Glane, un pequeño pueblo en el centro de Francia que quedó congelado en el tiempo, desde el 10 de junio de 1944. Lo que viví allí desafía toda lógica y comprensión, y aunque he dudado en compartirlo, siento que es mi deber hacerlo. Había leído y escuchado sobre la masacre de Oradour, donde 642 habitantes fueron asesinados por una división de la SS. El gobierno francés decidió preservar el pueblo en su estado destruido como un recordatorio perpetuo de las atrocidades cometidas. Mi intención era estudiar el lugar, analizar las estructuras y quizás encontrar algún detalle pasado por alto en investigaciones anteriores. Llegué una mañana gris y nublada, lo que acentuaba la atmósfera lúgubre del lugar. Al caminar por las calles desiertas, las fachadas quemadas y los objetos personales abandonados daban la impresión de que el tiempo se había detenido abruptamente. Automóviles oxidados permanecían en las calles, y las vías del tranvía aún cruzaban el pueblo, aunque ya no llevaban a ningún destino. Mientras avanzaba, tomaba notas y fotografías, intentando captar la esencia de lo que había sido la vida cotidiana antes de la tragedia. Me detuve frente a la iglesia, donde se sabía que las mujeres y niños habían sido encerrados y posteriormente asesinados. La estructura, aunque dañada, aún se mantenía en pie, como un testigo silencioso de aquel horror. Decidí entrar. El interior estaba oscuro y olía a humedad y ceniza. Los bancos carbonizados y el altar destruido hablaban de la violencia desatada en esa época. Mientras exploraba, noté algo extraño. Una ligera brisa, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al peso emocional del lugar. Continué mi recorrido por el pueblo, deteniéndome en lo que quedaba de la escuela, el café y las tiendas. Cada lugar parecía susurrar historias de las vidas truncadas. En una de las casas vi una máquina de coser cubierta de polvo, como si su dueña hubiera salido un momento y nunca regresara. Al caer la tarde, decidí revisar mis notas y grabaciones en una pequeña habitación que había acondicionado en una de las pocas estructuras parcialmente intactas. Mientras escuchaba las grabaciones, noté interferencias y susurros apenas audibles. Pensé que podría ser una falla del equipo o interferencia externa, aunque sabía que estaba solo y lejos de cualquier fuente de señal. La noche cayó rápidamente, y la sensación de aislamiento se hizo más profunda. Las sombras de las ruinas se alargaban bajo la luz de la luna, creando formas inquietantes. Decidí descansar y continuar mi trabajo al día siguiente. Sin embargo, en algún momento de la noche, un sonido me despertó. Era sutil, como el crujir de una puerta. Me levanté y, armado con una linterna, salí a investigar. Las calles estaban desiertas y el silencio era abrumador. Pero al pasar por la plaza central, creí ver una figura en la distancia. Parpadeé de la impresión y en ese momento la figura desapareció. Mi corazón latía con fuerza, pero me convencí de que era producto de mi cansancio y la sugestión. Fue cerca de la medianoche cuando empecé a escuchar los primeros sonidos. Al principio eran leves, casi imperceptibles, pero luego se volvieron más claros. Era como si alguien llorara a lo lejos, un llanto agudo que se colaba entre los muros derruidos y atravesaba por las calles.
Después vinieron los gritos. Gritos de dolor, de desesperación, como los de alguien que está a punto de vivir algo horrible. No eran ecos lejanos, eran voces que parecían moverse entre las casas, dentro de la iglesia y rodeaban la plaza. Y de un momento a otro se desvanecían. Me paralicé un largo rato sin saber qué hacer, si largarme cuanto antes o seguir investigando. Finalmente regresé a mi habitación, pero el sueño ya no volvió. Pasé el resto de la noche revisando mis notas y tratando de racionalizar mis experiencias. Al amanecer decidí que había recopilado suficiente información y que era hora de partir. Al salir del pueblo, me detuve una última vez para mirar atrás. Las ruinas de Oradour-sur-Glane permanecían inmóviles bajo la luz matutina, pero la sensación de ser observado persistía. No podía explicarlo, pero sentía que el pueblo mismo retenía una conciencia, una memoria viva de los horrores pasados. Regresé a París y presenté mis hallazgos. Sin embargo, nunca mencioné las experiencias personales que viví allí. ¿Quién me creería? Un historiador debe basarse en hechos, en evidencias tangibles. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que hay cosas que trascienden la comprensión humana, y Oradour-sur-Glane es un testimonio de ello. Desde entonces he continuado con mis investigaciones, pero siempre evito regresar a ese pueblo. Algunas memorias es mejor dejarlas en el pasado, aunque el pasado nunca realmente nos deja. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Me llamo Daniel Ríos, soy fotógrafo documental, especializado en capturar la esencia de lugares olvidados y abandonados. Desde hace años he recorrido el mundo buscando esos espacios que el tiempo y la humanidad han dejado atrás, intentando contar sus historias a través de mi lente. Mi trabajo me ha llevado a hospitales clausurados, fábricas en ruinas y pueblos deshabitados, pero nada me preparó para lo que experimenté en Craco, Italia. Había oído hablar de Craco en varias ocasiones, un pueblo medieval en la región de Basilicata, abandonado desde los años 60 debido a deslizamientos de tierra y terremotos. Las imágenes que había visto mostraban un lugar detenido en el tiempo, con edificaciones de piedra desmoronándose lentamente bajo el sol del sur de Italia. Decidí que debía verlo por mí mismo y documentar su estado actual. Llegué a Italia en primavera, una época en la que el clima es más amable y la luz es perfecta para la fotografía. Después de alquilar un coche en Roma, emprendí el viaje hacia el sur, atravesando paisajes que alternaban entre colinas verdes y pequeños pueblos llenos de historia. La carretera se volvía más estrecha y sinuosa a medida que me acercaba a mi destino, y la señalización era escasa. Finalmente, tras varias horas de conducción, divisé las ruinas de Craco en la distancia, encaramadas en lo alto de una colina, dominando el paisaje circundante. Aparqué el coche en las afueras del pueblo, donde un cartel advertía sobre el peligro de derrumbes y la prohibición de entrar sin guía. Sin embargo, había leído que, con las precauciones adecuadas, era posible explorar algunas áreas por cuenta propia. Equipado con mi cámara, una linterna y una mochila con suministros básicos, comencé a ascender por el camino empedrado que llevaba al corazón del pueblo. El silencio era absoluto. Solo el sonido de mis pasos y el canto ocasional de algún pájaro rompían la quietud. Las calles estrechas y serpenteantes estaban flanqueadas por edificios de piedra, muchos de ellos con fachadas derruidas y techos colapsados. Las puertas de madera, algunas aún en pie, crujían suavemente al viento. Me detuve en la plaza principal, donde una iglesia de aspecto solemne se erguía, desafiando el paso del tiempo. Mientras fotografiaba la iglesia desde diferentes ángulos noté algo peculiar. En una de las ventanas del segundo piso de un edificio adyacente, una cortina parecía moverse ligeramente, como si alguien la hubiera corrido para observarme. De inmediato deduje que debía ser el viento, aunque la brisa era casi inexistente, pero aún así, decidí acercarme para investigar. Al entrar en el edificio, el olor a humedad y descomposición me golpeó de inmediato.
El suelo estaba cubierto de escombros y el mobiliario, aunque escaso, yacía roto y disperso. Subí las escaleras con cautela, evitando las áreas que parecían inestables. Al llegar al segundo piso, me dirigí a la habitación cuya ventana daba a la plaza. La cortina, desgastada y polvorienta, colgaba inmóvil. No había indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Tomé algunas fotografías aprovechando el momento y no le di más importancia al asunto. Continué explorando el pueblo durante varias horas, maravillado por la arquitectura y la atmósfera melancólica que impregnaba cada rincón. Sin embargo, de pronto comencé a sentirme muy incómodo. En varias ocasiones creí escuchar el sonido de la grava como el sonido de pasos, y en más de una ocasión tuve la impresión de ver figuras fugaces en mi visión periférica. Intenté ignorar estas percepciones, atribuyéndolas a la sugestión. Al caer la tarde decidí que era momento de marcharme. Mientras descendía por el camino hacia mi coche, me crucé con un anciano que subía lentamente apoyado en un bastón. Su presencia me sorprendió ya que no había visto a nadie más en todo el día. Al pasar junto a él me saludó con una leve inclinación de cabeza y una mirada sin emociones. Le devolví el saludo y continué mi camino, pero la presencia de ese señor se quedó grabada en mi mente. Esa noche, en mi hotel, revisé las fotografías que había tomado. La mayoría eran exactamente como las recordaba, capturando la desolación y la belleza de Krakow. Sin embargo, al llegar a las imágenes de la plaza principal, noté algo. En una de las fotos, en la ventana donde había visto moverse la cortina, se distinguía claramente una figura humana. Amplié la imagen intentando discernir más detalles, pero la figura estaba desenfocada, casi como si no perteneciera del todo al entorno. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura, erguida junto al marco de la ventana, mirando hacia abajo, hacia mí. Volví a revisar las otras fotos tomadas desde distintos ángulos, y en al menos 3 más se podía distinguir la misma forma, como si se hubiera desplazado dentro del edificio, siempre en sombra, siempre observándome. No dormí bien esa noche. Una parte de mí sabía que lo que había visto no era una ilusión óptica. Había algo en esa figura, en su manera de estar presente sin estarlo, que me resultaba profundamente inquietante. Pero aún así quise racionalizarlo. Pensé que quizás era alguien más, algún explorador o incluso un vagabundo que se refugiaba en las ruinas. A la mañana siguiente decidí regresar. Lo hice sin anunciarlo, sin avisar al guía local que solía acompañar a los turistas. No llevaba intenciones de fotografiar nada más. Solo quería comprobar que no había nada extraño, que todo tenía una explicación lógica. Subí de nuevo hasta el corazón del pueblo y recorrí el edificio donde había visto la figura. Cada habitación estaba vacía, silenciosa, tan descompuesta como el día anterior. No encontré huellas, ni señales recientes, ni rastro alguno de presencia humana. Sin embargo, al salir me detuve frente a la iglesia. Algo me impulsó a entrar, aunque las puertas apenas se sostenían. El interior estaba oscuro, los vitrales polvorientos, el altar cubierto por escombros y telarañas. Avancé entre los bancos de madera hasta el centro del recinto. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizás minutos, quizás más, pero antes de salir escuché algo. No fue un ruido fuerte, sino una especie de murmullo seco, casi como una exhalación profunda, que resonó justo detrás de mí. Al dar la vuelta sentí una presencia, no como una energía, sino como algo físico, tangible. Fue entonces cuando decidí marcharme definitivamente. No tomé más fotos, no grabé ningún video, solo bajé la colina, subí a mi coche y me fui. En los días siguientes evité revisar las fotos. Me concentré en otras cosas para tratar de desconectarme del viaje. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a ver la carpeta con las imágenes de Krakow. Cuando finalmente lo hice, descubrí algo más. En una de las últimas fotos, una que tomé justo antes de irme el primer día,
Aparece de nuevo la figura, pero esta vez no está en la ventana. Está en la entrada de la iglesia, y no está mirando hacia mí. Está de espaldas como si me hubiera dejado entrar. Nunca más volví a Craco. De hecho, no volví a Italia. Cambié de proyectos y dejé de fotografiar pueblos abandonados. He trabajado en muchos sitios desde entonces. He estado en ruinas industriales, en asilos olvidados, en zonas de guerra. Pero nada se compara a lo que viví en Craco. No por lo que vi, sino por lo que sentí. Por lo que se quedó conmigo. Porque a veces no es lo que capturas con la cámara lo que más pesa, sino lo que no puedes dejar atrás. Lo que transmite cada imagen, cada sombra, cada silencio. Gracias por compartir mi historia. Continuamos. Mi nombre es Gabriel Méndez y soy antropólogo, aunque a estas alturas ya no sé si eso describe lo que hago o simplemente lo que estudié. Desde hace varios años me dedico a registrar vestigios de comunidades fantasmas en zonas de explotación industrial, sobre todo en América del Sur. Mi trabajo no es exactamente académico, pero sí muy metódico. Documentación, fotografía, entrevistas con los últimos residentes vivos, archivo sonoro, una especie de arqueología de la memoria reciente. Es solitario, pero me gusta. Nunca fui una persona particularmente buena con los grupos grandes o los eventos sociales, así que meterme en pueblos deshabitados con una grabadora en la bolsa y una libreta en la mochila terminó siendo lo más natural que he hecho. En 2022 decidí finalmente ir a Humberstone. Ya había estado en varias oficinas salitreras abandonadas en el norte de Chile, pero esta era distinta. Por tamaño, por historia, por ese aire congelado en el tiempo que tanto atrae a los fotógrafos y a los cazadores de lo extraño. Llegué a mediados de septiembre. Evité los tours, los horarios más concurridos y las fechas de actividades patrimoniales. Quería caminar el lugar solo, sin guía, sin voces externas, sin el ruido de visitantes tomándose fotos frente a las estructuras corroídas por el salitre. Me quedé en Iquique y viajé hasta La Pampa en un auto arrendado, cruzando ese paisaje desértico que parece repetirse infinitamente. La entrada a Humberstone es sencilla, sin necesidad de pretensiones, pues el mismo lugar impresiona. Dejé el auto cerca del acceso principal y empecé a caminar. Tenía planeado registrar el sonido del viento entre las estructuras metálicas, las reverberaciones dentro del teatro, los crujidos de la escuela primaria. Todo eso lo tenía anotado, pero no fue lo que terminó importando. El primer día fue normal. Hacía calor seco y el polvo se levantaba fácil. Tomé muchas fotos. Recorrí las calles desiertas. Entré a la pulpería, al hospital, al patio donde colgaban herramientas oxidadas como esqueletos mecánicos. Todo parecía suspendido en el tiempo con una pausa indefinida. Esa noche revisé el material y lo guardé, todo en orden. Fue al segundo día que las cosas empezaron a cambiar. Estaba caminando hacia la escuela cuando escuché una especie de zumbido suave, como una interferencia eléctrica. Claramente no era el viento. El viento tiene otro tipo de movimiento. Esto era más constante, más dirigido. Me detuve con la grabadora en mano y avancé hacia el origen. Parecía venir del costado de uno de los talleres mecánicos. Pero cuando llegué ahí no había nada. Ni sonido, ni la fuente que lo provocó. No le di más vueltas y seguí mi recorrido. Anoté el incidente como ruido ambiental sin fuente clara. Y avancé. Regresé a la escuela, que estaba en mal estado. Había pupitres desalineados y la pizarra cubierta por una fina capa de sal. Todo tenía ese tono sepia que no es un filtro, sino una consecuencia del clima. Me quedé un buen rato ahí. Me senté en una de las bancas y simplemente escuché. No grabé nada. Solo me quedé en silencio, disfrutando de la soledad. Al anochecer, mientras revisaba mis audios, noté un detalle extraño. En uno de los registros, justo antes de que terminara la pista, se escuchó una voz. No una voz clara, ni un susurro directo. Era algo más parecido a una palabra que se cuela entre frecuencias.
como si alguien hubiera dicho algo muy cerca del micrófono sin estar ahí. No entendí lo que decía, pero ahí estaba. La reproduje varias veces, pero no lograba descifrar lo que decía, pues apenas podía escucharse. En la madrugada me levanté varias veces, y cada vez que cerraba los ojos, tenía la impresión de que había olvidado algo importante, como cuando uno siente que dejó la llave en la puerta o el gas encendido. Esa ansiedad mínima, molesta, que no te deja descansar. A la mañana siguiente no fui directamente a Humberstone. Me quedé en el hotel revisando los audios intentando aislar esa voz. No pude hacerlo, pero mientras lo hacía noté otra cosa. En una de las fotos tomadas el primer día, en el fondo, muy al fondo, en una de las entradas del teatro, había algo. No sabría decir si era una figura, era más bien una mancha, como una silueta borrosa, pero no estaba en otras fotos del mismo ángulo. Volví al sitio al mediodía y entré al teatro. El eco era amplio como era de suponer. Grabé el sonido ambiente, caminé entre las butacas y después me paré en el escenario. Pensé en la cantidad de personas que pasaron por ahí, en sus voces, sus risas, sus silencios. Pero de pronto en ese mismo lugar escuché algo caer. Un ruido leve como un objeto pequeño. Giré rápido y vi un lápiz rodando en el suelo, cerca de la tercera fila. No había nadie más. Me acerqué para tomarlo y lo guardé. Era un lápiz escolar de los antiguos. No parecía haber estado ahí mucho tiempo. Ese fue el día que decidí quedarme hasta el cierre del lugar. Los turistas se fueron, los guías también. Yo me escondí en una de las habitaciones traseras del hospital. Quería registrar Humberstone de noche, pero no por las razones que otros buscan. Yo no creía estar frente a fantasmas ni espíritus clásicos. Lo que me inquietaba no era la presencia de algo, sino la permanencia de algo. En la energía, como si el lugar tuviera conciencia del abandono y lo usara para retener fragmentos de las personas. Pensé que podría dormir durante la noche, pero no logré hacerlo. Así que salí del lugar apenas amaneció, con las manos frías, los ojos rojos y un archivo de sonido del cual nunca encontré una explicación. Hoy, 2 años después, tengo ese lápiz sobre mi escritorio. No sé por qué lo guardé. Tal vez porque necesito recordar que lo que pasó no fue una exageración. 1 año después de ese viaje volví a Humberstone por última vez. Sin cámaras, sin micrófonos. Solo caminé por el pueblo abandonado. Esta vez no vi ni escuché nada. Pero al salir, cuando pasaba junto a la antigua casa del administrador, sentí una presión en el pecho. Y no fue una presión por angustia ni por emoción. Fue algo más físico, como una fuerza que no quería que me fuera. En ese momento todos los recuerdos se me vinieron a la mente. Seguí caminando hasta salir del lugar y fue la última vez que visité Humberstone. He trabajado en otros lugares desde entonces, pero ya nunca fue igual. Algo cambió desde esa vez. Desde entonces, cuando estoy solo en alguna ruina, cuando cae la noche y me acomodo para registrar el entorno, siempre hay un momento donde siento que no soy el único que está escuchando. Y lo peor es que no me molesta. Me acostumbré a esa compañía intangible. Si tú conoces un pueblo así en tu país, uno del que se diga que guarda una historia oscura, que pasó algo que la gente no olvida o que simplemente tiene un silencio demasiado profundo para ser normal, puedes contárnoslo. Tal vez tu relato se convierta en la próxima historia que compartamos aquí. Nos seguimos escuchando. Buenas noches.